Bienvenidos a este programa especial con motivo del Día del Padre. Les saludamos a todos los televidentes. Estamos bendiciendo a la familia y estamos en un tiempo donde debemos conocer la figura del Padre en relación con el Hijo. Hoy hablaremos de Jesús, el Hijo de Dios y el Padre. Así que quédense con nosotros, estaremos hablando conforme a la enseñanza de las Escrituras. El día de mañana es Día del Padre aquí en México y además mañana comienza el verano, un nuevo tiempo que Dios el Padre está permitiendo para la tierra y de manera especial para nuestra nación. Sí, además mañana hay un eclipse solar, aunque no se va a ver aquí en México, pero sí en otras partes del mundo. Es la forma en que Dios el Padre habla a los gentiles, a las naciones gentiles como somos nosotros, así que Dios estará hablando con ese eclipse solar. Sí, así es. Cuando hay eclipse solar, bueno, o incluso eclipse también lunar, Dios está hablando al mundo, está hablando a la iglesia y está hablando también a Israel. Dios habla a través del sol, la luna, los eclipses son señales, son los semáforos que Dios tiene en el cielo y debemos estar atentos a la señalización que viene de arriba. Por eso, bienvenidos a este programa, siempre estamos hablando de los tiempos proféticos. Hablar de los tiempos proféticos es hablar de las señales que tienen que ver con la profecía. Jesucristo habló de la intensificación de las señales. Él dijo que habría dolores de parto y esto que estamos viviendo en el mundo, como es la pandemia, son dolores de parto. Son dolores que están preparando la segunda venida de Jesucristo. Por eso este siglo XXI es un siglo profético, es un siglo donde cualquier cosa puede acontecer porque ya todo está dado proféticamente. Solamente aguardamos el momento oportuno de la venida del Señor Jesucristo. Por eso hay que predicar el Evangelio y que aquellos que están apartados de Dios se acerquen a Dios. Jesucristo viene por los suyos, viene por aquellos que han creído en la predicación del Evangelio que ha hecho la iglesia. La iglesia está predicando desde hace 21 siglos atrás. Y cada vez que hay un tiempo especial como este para recordar la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, entonces tenemos que detenernos para enseñar esa relación de amor que hubo entre el Padre y el Hijo y el Padre. La Biblia es un libro, es el libro de libros, no es cualquier libro, es un libro de actualidad y nos va enseñando todo lo que necesitamos conocer aquí en la tierra. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan habla de cómo Jesucristo está en Jerusalén y allí dice la Biblia en una fiesta, la fiesta de los judíos, y habían personas enfermas, necesitadas. Pueden ser como hoy muchas personas enfermas por el coronavirus o por cualquier otro tipo de enfermedad. Acude a Jesucristo. Él sigue caminando de ciudad en ciudad, de nación en nación. Solamente tenemos que creer. Tenemos que quitar el miedo. El miedo atrae la enfermedad. Pero la fe viene en Cristo Jesús. La fe trae la sanidad. Por eso aquí tenemos en el capítulo 5, vamos a leer en los versículos del 1 al 4. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por eso hay que estar atentos al mover de
Dios en la tierra. Jesucristo se sigue moviendo. Las señales que hoy empezamos a ver o hablar son señales de movimiento. Dios se está moviendo. Dios quiere la sanidad del enfermo, quiere la vida del hombre en la tierra, quiere la paz, la felicidad y el gozo en la familia. Dios es Dios de bendición. Por eso le preguntó a este hombre que tenía 38 años de estar enfermo y le preguntó, versículo 6, ¿puedes leer? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Él le respondió, Sí, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. aquí está el gran milagro que hace Jesucristo en el templo, en el estanque de Betesda, a un lado del templo. Y este hombre de 38 años de estar enfermo fue sanado. Jesucristo solamente le dijo, levántate, toma tu lecho, anda. Sí. Es la palabra hablada. Sí, aquí quiero resaltar unos puntos, porque primero, bueno, tal como leímos, ¿no? Dice que ahí estaba cerca la puerta de las ovejas, una de las puertas de Jerusalén, sí, que se llamaba así, porque era ahí donde pasaba el pastor y las ovejas, por eso el nombre. Pero también, bueno, Jesús dijo en Juan 10 que tanto que Él es el buen pastor, como también Él dijo, yo soy la puerta, por el cual todo el que entrare será salvo. Y entonces podemos decir que Jesús pasó por esa puerta antes de ir al estanque de Betesda. Ahora, hablando de Betesda, ciertamente, como bien dijiste, ¿no? Es el estanque que está más cercano al templo. Y bueno, el estanque, bueno, como muchos estanques en Jerusalén, tenían que depender de la lluvia para que entonces el estanque se llenase de agua, y luego el estanque tenía canales donde se distribuía el agua a toda la ciudad. Entonces, bueno, el punto que voy es que todos estos enfermos, dice, estaban ahí reunidos. Ahora, también hay que resaltar de que ese estanque tenía 5 pórticos, y los 5 pórticos, el número 5 nos habla de la unción, nos habla de la gracia. Por eso hay 5 ministerios. El aceite de unción tenía 5 ingredientes 5 también. 5 dedos en la mano. Hay 5 dedos en la mano. Para poner manos sobre los enfermos y que exacto, sean sanados. Exacto, sí. Y además el estanque de Betesda, la palabra Betesda significa gracia. Entonces vemos, ahí Jesús estaba, justo donde estaban las ovejas, justo donde estaba la puerta, donde estaba la gracia, donde estaba la unción, y es ahí donde Jesús hizo este gran milagro. Ahora, ahí dice que estaban reunidos todos los enfermos, porque los enfermos no podían acceder al templo, y esto debido a que fue el rey David quien dijo, no, ni ciego ni cojo entre los enfermos no en podían la casa de entrar Dios al templo, tenían que estar sanos, por eso la sanidad era a las puertas del templo. Sí, este era el templo prácticamente para los enfermos, por eso todos los enfermos estaban ahí, era el estanque reunidos de la sanidad. Exacto, entonces luego dice que bueno, primero tenía que esperar que lloviese para que haya agua, sí, y lo segundo, bueno, esperar que el ángel se parase en las aguas y agitase las aguas. En el tiempo que Dios determinaba, descendía el ángel, o sea que deberían estar atentos. Sí. Es lo mismo que hoy Dios nos dice a nosotros los cristianos, estemos atentos porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor regresará. Sí. Debemos estar en una expectativa, como esos enfermos estaban en una expectativa esperando que el ángel descendiera y moviera el agua. Pero igual debemos estar nosotros los cristianos hoy esperando ya el regreso del Señor Jesús. Sí, y luego, además de todo esto, además de la espera, ahí dice que el primero que entraba al agua era el que iba a ser sanado. Los demás, pues ahora sí, para la próxima. Sí. Ese es el punto, ¿no? Como decir, sigan participando. Sí, Dios nos prueba en la fe.
Hay que estar alerta, atentos, siempre estar en una expectativa por todo lo que Dios hará, y todo es de repente. No hay que desviarse del camino, no hay que entretenerse con nada, no hay que desanimarse ante las circunstancias que están viviendo, no hay que perder la visión, siempre hay que estar firmes en las promesas de la palabra de Dios, que son sí y amén. Cada tiempo venía un ángel y movía el agua. Ellos sabían que el ángel vendría, así que había que estar atentos al mover del agua, y el primero que llegara a entrar era el que iba a ser sanado. Sí, Por eso Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sanado? Es que no tengo quien me meta al agua. Sí, bueno, era paralítico. Era una competencia prácticamente, sí, lo que tenían que hacer. Pero este hombre, dice, tenía 39 años. 38. 38 años cojo. O sea, no podía caminar, sí, o desplazarse. Él tenía que depender de alguien más. Sí. Por eso siempre dice, bueno, pues al principio, como le da a entender a Jesús, yo lo intentaba. Yo lo intentaba por mi propio pie, aunque no tenía. Alguien me ayudaba, pero siempre alguien me rebasaba y alguien agarraba la bendición. Y esta misma película, estas mismas imágenes lo vivió por 38 años. De tal manera que cuando Jesús lo ve acostado. Porque de esa manera, pues él ya se había rendido prácticamente, ¿no? Pues que alguien más lo agarre porque yo no puedo. Pero ahí, en este momento, Jesús, que es la palabra andando, la gracia y la unción, estaban ahí. Viviente. La palabra viviente de Dios. Por eso vemos, Jesús le pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y vemos lo que él dice, no, pues yo lo he intentado por 38 años, pero siempre hay alguien que me sane. Pero ahora Jesús le dice, hay algo mejor que eso, y es que el sanador está aquí. Por eso le dice... Solamente le dijo, levántate. Le dijo la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Es la autoridad de la palabra. Es la palabra, la medicina a la enfermedad. Sí. Y le dice, levántate. O sea, la palabra lo está sanando de su parálisis. Y entonces él oyó, creyó y obedeció. Él no dudó de la palabra. Oyó, creyó, obedeció. No tuvo necesidad de meterse al agua. Simplemente oyó la palabra, creyó la palabra y obedeció la palabra. Y dice aquí que se levantó. Sí, él no dudó, tampoco replicó, tampoco se quejó, simplemente actuó conforme a la palabra. Sí, aquí está en Juan 5:9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado, al instante, y tomó su lecho y anduvo. Ahora bien, aquí dice la Escritura, era día de reposo aquel día. De acuerdo a la ley o a la enseñanza de los fariseos, con respecto al sábado, no se podían hacer obras. Y ellos consideraban este acto como una obra. No podía ser sanado el sábado. Aquí están los fariseos detrás de este hombre que había sido sanado, 38 años paralítico, y entonces lo están cuestionando. Entonces le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? Y él dice que no supo decirle porque ya Jesús no estaba allí. Versículo 14, aquí está un encuentro que tuvo Jesús con el paralítico ya sanado. Sí, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí está. Jesucristo está diciendo, por causa del pecado, la enfermedad está en la tierra. El pecado que cometió Adán y Eva ha traído una maldición familiar. ¿Cuántos niños han nacido con problemas de enfermedad? Hay enfermedad crónica, enfermedad heredada, enfermedad que se ha ido adquiriendo. Vivimos en un mundo contaminado, así que por causa del pecado está este virus que hoy está azotando al mundo entero. Por eso Dios está demandando que todo ser humano se acerque a Jesucristo, el único que es el sanador. Dios el Padre envió a su Hijo a sanar a todo ser humano aquí en la tierra.
queremos ser sanados del contagio del coronavirus, solamente Jesucristo, no hay otro. Es la palabra viviente, es la palabra que se sigue predicando al tiempo de hoy. Dice la Escritura que empezaron los fariseos entonces a decirle: ¿quién es este hombre que está diciendo que puede caminar el enfermo en el día de reposo? Está transgrediendo la ley está siendo transgredida. Él es un hombre violador de la ley. Entonces Jesucristo le respondió. Versículo 17, es importante esto. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí Jesucristo por primera vez está mencionando a la figura del Padre. Nadie conocía la figura del Padre. Y aquí Jesucristo está diciendo: hasta ahora mi Padre, quien me envió a la tierra a sanar, está trabajando. Él trabaja y yo trabajo. Él trabaja en el cielo, yo trabajo en la tierra. Yo estoy en la tierra haciendo la obra encomendada por mi Padre. Jesucristo vino a obedecer al Padre. Jesucristo vino a hacer las obras encomendadas del Padre. El Padre es amor, Dios es misericordia, y envió a su Hijo Jesucristo lleno de la gracia de Dios. Por eso ese estanque se llama gracia, Bethesda, porque la gracia del Padre estaba en Jesucristo manifestándose en una persona enferma, en una persona necesitada. La gracia había tocado a esta persona aquí en la tierra. El punto de contacto en la tierra en ese momento era la palabra de Dios, la palabra viviente. Por eso le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Habló la palabra. Hoy la palabra la damos nosotros los cristianos, la iglesia de Jesucristo. Le decimos al enfermo: levántate de tu enfermedad. Nosotros tenemos ahora en Cristo la autoridad para reprender la enfermedad, para poner manos. Los 5 dedos, 5 pórticos representa la mano. Pondrán manos a los enfermos y sanarán, ungirán con aceite. Este es el mandato de Jesucristo, es la gracia de Dios el Padre encomendada a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo nos ha encomendado esa gracia a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia cristiana, sea de cualquier denominación cristiana. Es el llamado que Dios el Padre nos ha dado. Por eso nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo, quien obedeció en todo al Padre. Una relación muy especial que tuvo el Hijo con el Padre. Y por primera vez Jesús le dice a estos líderes religiosos fariseos que no conocían acerca del secreto que Jesucristo estaba revelando, porque la Biblia dice que los secretos son de Dios, los misterios son de Dios, y Dios los revela, Dios los revela. A eso vino Jesucristo, a revelar los secretos de Dios el Padre. Nadie conocía la figura del Padre. Nadie conocía a Dios el Padre hasta que el Hijo vino a revelarlo, a darlo a conocer. Y a partir del momento que habló de Dios el Padre, empezaron entonces también a perseguir a Jesucristo, porque Jesucristo no solamente violaba el sábado sanando a los enfermos, sino que ahora Jesucristo lo catalogaban como un mentiroso, porque ellos decían: ¿cómo que Jesús tiene a Dios como Padre? Que el Padre tiene un Hijo. Ellos no podían entender en su mente limitada, terrenal, lo que Jesucristo estaba revelando. Jesucristo está hablando aquí: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Puedes seguir leyendo, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí está. Esto era demasiado para los líderes religiosos del momento, de que
el Padre tuviese un hijo y que Jesús, el que estaba haciendo ese milagro, era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios. Por eso ellos rechazaron inmediatamente, por su religión, por sus tinieblas, a la visitación de la gracia de Dios. Jesucristo, lleno de gracia y del favor de Dios, estaba en la tierra, pero los que estaban en un manto religioso, que no quieren reconocer los tiempos de Dios, el tiempo de la visitación de Dios, pierden la oportunidad de la salvación. Por eso aquí dice, también decían ellos que su propio Padre era Dios, era el Dios haciéndose él igual a Dios. O sea que lo que para ellos era una blasfema era que Dios hubiese descendido a la tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. Este es el gran milagro, el milagro de la encarnación. Dios se manifestó en la tierra en la persona de Jesucristo. Por eso hoy hablaremos de esta hermosa relación de Jesús y el Padre y Jesús. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. O sea que aquí en la tierra lo conocimos con el nombre terrenal de Jesús. Jesús es un nombre de la tierra, es un nombre propio, es un nombre de familia, su significado el Salvador. En los tiempos de Jesús habían otras personas que también se llamaban Jesús. Así que era un nombre propio de familia que Dios escogió para su Hijo aquí en la tierra con una diferencia. Él era el Mesías. Por eso no cualquier Jesús es el Mesías. Este Jesús sí era el Mesías, Jesús llamado el Mesías. Por eso tenemos que saber diferenciar. Hay muchos Jesús, pero no todos son el Mesías. Así que Jesucristo fue ungido. Jesús de Nazaret fue ungido por Dios el Padre, por eso es el Mesías. La unción hace la diferencia. La unción es la que movería a la persona humana de Jesús en el planeta Tierra. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, se despojó. La Biblia habla de una Trinidad: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Para el propósito de la salvación terrenal, de la salvación de la humanidad, Dios el Padre se quedó en el cielo y la persona de su Hijo vino a la tierra, pero la persona de su Hijo dejó todo aquello que Él tenía como la segunda persona de la deidad. Puedes leer Filipenses capítulo 2, allí la Escritura nos va mostrando de cómo Jesucristo dejó todo ello, capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí está, se despojó a sí mismo, siendo Dios, siendo la segunda persona de la deidad, siendo Dios en el cielo, se despojó para venir al planeta Tierra como un siervo que va a servir. Él vino a servir al Padre. ¿Y cómo iba a moverse en la tierra? El Espíritu Santo. Por eso Dios el Padre, Hechos 10:38, dice que Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en la unción. Dios el Padre estaba caminando con el Hijo en la tierra por medio del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo.
Donde estaba Jesús, estaba la unción. Donde estaba la unción, estaba Jesús. Y donde estaba Jesús y la unción, estaba el Padre, porque el Padre estaba en la unción. Así que aquí tenemos la Trinidad en Jesucristo. Toda la plenitud de Dios estaba en el cuerpo de Jesús. Podemos leer Colosenses capítulo 2, versículo 9. Allí habla de toda la plenitud de la deidad, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo en el cuerpo humano del Señor Jesús. O sea, la Trinidad estaba en la tierra. El Dios Trino y Uno descendió con el propósito de salvar la humanidad. Porque en Adán y Eva está el pecado de perdición, de condenación. A esto vino Jesucristo, a rescatar lo que se había perdido. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo está la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. ¿Cuál es la plenitud de la deidad? Primera de Juan. Es importante entender todo ello para no caer en engaños de Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Aquí habla de la deidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Es la Trinidad de Dios, versículo 11. Este es el testimonio de la deidad. ¿Cuál es el testimonio? Vamos a leer versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En la segunda persona de la deidad, en Jesucristo, allí está la vida eterna. A esto vino Jesucristo, a darnos vida, porque el ser humano en la tierra camina en muerte espiritual. Si una persona en la tierra llega a morir en muerte espiritual, se va a la muerte eterna, a la condenación eterna. Cristo vino a rescatar al ser humano de la muerte eterna. Por eso, el que recibe a Jesucristo recibe la vida eterna en vida física, en vida biológica. Por eso predicamos el Evangelio en toda ciudad, en toda nación, en todo momento. Sigue leyendo, por favor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto no es religión. Cualquier persona puede decirse, soy cristiano, pero tienes al Hijo, tienes la vida eterna. El que da testimonio, testimonio de que somos hijos de Dios y de que tenemos la vida eterna, es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Por eso tenemos que estar conscientes de vivir en la llenura del Espíritu Santo para no ser engañados por el diablo, porque el diablo es otro espíritu, es el espíritu del engaño. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo para rebatir, para resistir el engaño del enemigo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Orando. Yo creo que en estos 6 meses que hemos estado en contención, estos 3 meses para México que hemos estado recluidos en nuestros hogares, es la oportunidad que Dios nos ha dado para estar buscando el rostro de Dios en familia, porque la familia se ha ido desintegrando. Hay familias disfuncionales, hay violencia en la familia. Bueno, Dios hizo un alto, paralizó prácticamente el mundo entero, las naciones de la tierra, y nos encerraron en las casas para que ahora oráramos en familia, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. Es buscar a Dios, porque solamente en Jesucristo puede haber solución para la vida eterna. Cristo está pronto a regresar. La pregunta es, ¿estoy preparado para irme ya con Jesucristo? Si Él regresa hoy, si Él viene hoy, ¿estoy preparado para irme al cielo? La Biblia habla de requisitos para entrar al cielo. Por eso tenemos que entender la relación importante que mantuvo Jesús, el Hijo de Dios, con el Padre.
La diferencia o la clave estaba en el Espíritu Santo, porque Jesucristo era un ser terrenal. Él era Dios en la tierra porque nació sin pecado, fue concebido por el Espíritu Santo, era el Hijo de Dios en la tierra, pero nació como nacen todos los seres humanos en un vientre de una mujer virgen. Ese es el milagro. Entonces Jesucristo fue 100% un ser humano, pero también un ser divino. Jesucristo, como todo ser humano, caminó, se cansó, tuvo que comer, tuvo necesidad de dormir, como todos los seres humanos, porque vino a darnos ejemplo cómo vivir como ser humano aquí en la tierra, con una diferencia. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Vino a enseñarnos cómo caminar con el Espíritu Santo, porque aquí en la tierra está otro espíritu, el espíritu del diablo. El ser humano está atacado por ese espíritu. Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ese virus COVID-19 no es más que un demonio que anda merodeando y tratando de afectar cuerpos. Por eso el alto contagio. Contagiar es atacar, un demonio que ataca el cuerpo y a través de un cuerpo brinca otro cuerpo, brinca otro cuerpo. Es lo que hacen los demonios. Eso está enseñado en la Biblia. Así que por eso nosotros tenemos que saber que la respuesta está en la palabra de Dios. Debemos caminar en la llenura del Espíritu Santo, porque Jesucristo era el ungido de Dios y en esa unción se mantuvo en una relación estrecha con Dios el Padre, comunicándose todos los días, orando todos los días. A temprana hora Jesucristo se mantenía en oración con el Padre. El Padre le daba la agenda del día. Todo eso está en el Evangelio de Marcos. Jesucristo, después de la oración, Él sabía lo que tenía que hacer en un día determinado. Liberaba al cautivo, sanaba al enfermo. Jesucristo hacía la obra encomendada por Dios el Padre. Por eso la relación del Padre y del Hijo es importante y es lo que señala la palabra de Dios. Aquí tenemos algunos textos. Juan 10:30, Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno. Jesús en la tierra, el Padre en el cielo, pero ¿cómo serían uno? Por medio del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. El Padre estaba con Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Hijo agrada al Padre. Repito, el Hijo agrada al Padre. Todo hijo de familia debe agradar a su Padre. Dice el versículo Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que debemos nosotros leer la Biblia si amamos a Jesucristo. El que me ama, dice el Señor, va a guardar mi palabra, las Escrituras, va a estudiar de la Biblia y va a aplicar la palabra en su vida. Entonces mi Padre se agradará y vendrá y moraremos juntos en el Hijo de Dios o la hija de Dios. Por eso Dios estableció un mandamiento, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Este es el mandamiento clave si vamos a recordar a los padres. Este es el mandamiento clave. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En la ley de Moisés, Dios estableció 10 mandamientos. El quinto mandamiento empieza hablando Dios de la familia, que los hijos deben honrar a sus padres. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él dijo que todo se resumía, estos 10 mandamientos se resumían en 2. Amor a Dios, amor al prójimo. Amor a Dios, amor al prójimo. Jesús dijo:
no hay mayores mandamientos que estos. Ahora, los primeros 4 mandamientos de la ley de Moisés se refieren precisamente a Dios, pero los últimos 6 mandamientos se refieren al prójimo. Y el primer mandamiento que tiene que ver con el prójimo es este 5º mandamiento. Los hijos deben amar a sus padres. Este es el mandamiento clave para la convivencia humana en el planeta Tierra. Este es el mandamiento clave que tiene que ver con lo que hoy se conoce como liderazgo, ser líder. Muchos quieren ser líderes, pero no han aprendido a obedecer a sus superiores. El 5º mandamiento habla de obediencia. Hijos obedeciendo a sus padres. De otra manera, los que están en sujeción deben obedecer a los que están arriba. Deben obedecer a las personas puestas en autoridad. Si se rompe este mandamiento, por eso hay desorden, hay violencia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando no había una autoridad, eran los tiempos de los jueces, y cuando no había un juez, no había un líder, no había un rey que gobernara una nación, entonces dice la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía. Había caos, había desorden, había anarquía, cada quien quiere hacer todo. Todos quieren ser jefes, todos quieren ser generales, todos quieren mandar, pero nadie ha aprendido a obedecer. Por eso este mandamiento es clave para la convivencia de toda la humanidad, en un municipio, en un estado, en una nación, en toda la tierra. Por eso este mandamiento es fundamental y por eso yo creo, por el Espíritu Santo, que el Señor ha permitido que estemos recluidos 3 meses, 4 meses en nuestros hogares para estar buscando la convivencia familiar, donde el corazón de los padres se acerque a los hijos y el de los hijos a los padres. Puede leer Malaquías. El libro profético de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dios dejó de hablarle a su pueblo, al pueblo de Israel, durante más de 400 años, hasta que vino Juan el Bautista y vino el Señor Jesucristo. Pasaron más de 400 años que Dios no mandaba profetas. ¿Y qué fue lo último que Dios habló? Porque Dios había mandado profetas diciéndole a su pueblo, arrepiéntanse, dejen de ser arrogantes, soberbios, dejen de ser orgullosos, rebeldes, dejen de estar en las costumbres de las naciones de esta tierra, dejen de estar adorando lo que no se debe adorar. La maldición están trayendo a su hogar, maldiciones de enfermedades, de pobreza, de ruina. Todo juicio viene por el pecado que ustedes están teniendo. Por eso Dios mandaba a los profetas, hasta que Dios dijo, ya no les mandaré ningún profeta más, y Dios cayó. 400 años que Dios cayó es lo que encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en el último libro del Antiguo Testamento encontramos ¿dije qué? Sí, Malaquías. 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que Dios así termina el Antiguo Testamento diciéndole que enviaría una unción especial, Elías. Ya Elías había venido como profeta, se refería a la unción que vino sobre Juan el Bautista, la unción que estuvo sobre Jesús de Nazaret, es la unción que está sobre la iglesia cristiana hoy, que hace acercar a los padres con los hijos con los padres. Es la unción familiar, es la unción de unidad familiar.
Por eso yo creo firmemente que en estos meses Dios ha permitido que la familia esté reunida con el propósito de reconciliarse, donde el padre tiene que reconciliarse con el hijo con el padre, la madre con la hija con la madre, el esposo con la esposa con el esposo, padres con hijos, hijos con padres. Hay que reconciliarse porque Dios es Dios de paz. Jesucristo fue el ejemplo en familia. En Filipenses capítulo, voy a leer rápidamente la obediencia que hizo Jesucristo al Padre, porque Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Jesucristo fue hijo de familia, Él fue niño, Él fue adolescente, Él fue joven. Y aquí encontramos que Jesucristo obedeció al Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre. El Padre bendijo al Hijo y el Padre delegó al Hijo toda autoridad. Cuando hay obediencia a la autoridad delega esa autoridad que tiene sobre el que está obedeciendo su autoridad. Dios es Dios de autoridad y puso a papá y a mamá en el seno de una familia como autoridades sobre los hijos. Los hijos primero reciben la autoridad de sus padres y el primer mandamiento que Dios establece con promesa es el único mandamiento o el primero que empieza con bendición de promesa, es el quinto mandamiento: hijos, honren a sus padres, para que les vaya bien en el planeta Tierra y sus días se alarguen y lleguen al término que Dios ha establecido más allá de los 70, 80 años. Por eso Dios estableció este mandamiento. Así que Jesucristo cumplió estos mandamientos estando en la tierra para darnos ejemplo a nosotros, porque Jesucristo vino a darnos ejemplo de cómo vivir aquí en la tierra. Jesús honró a sus padres adoptivos, Él honró a José y a María. Jesús sabía a los 12 años quién era su padre, pero Jesús a los 12 años, Él siguió siendo un hijo de familia. Honró a sus padres adoptivos, Él vivió su infancia, adolescencia y juventud. Esto fue en Nazaret, en el seno de una familia judía. Conocieron todos allí a José y a María. José era el carpintero de Nazaret y creo que José, el padre adoptivo, le enseñó el oficio de carpintero a su hijo mayor, a Jesús. Jesús aprendió el oficio porque con el tiempo José ya no estaba como cabeza de familia y el hijo mayor tuvo que tomar el lugar del padre para sustentar la familia, sustentar a su madre, sustentar a sus hijos, y se convirtió en el carpintero de Nazaret. Él trabajó en lo secular, él trabajó con sus manos, haciendo un trabajo para obtener el recurso económico para alimentar a su mamá y a sus hermanos y darles también la protección como hijo mayor que era, porque Jesús tuvo otros hermanos varones y tuvo hermanas. José y María tuvieron hijos. Jesús era el Hijo de Dios, pero los hermanos eran hijos de José y María, y las hermanas también. Todo eso está enseñado en la Biblia. Por eso debemos entender que Jesús durante la infancia, la adolescencia y la juventud, Él fue un hijo modelo de familia. Siempre se sujetó a sus padres terrenales. Él iba con sus padres a las fiestas de Nazaret, sobre todo a las fiestas de Pascua. Jesús a Jerusalén. Él fue hijo de obediencia. Por eso Él es nuestro modelo a seguir y todos debemos tomar el modelo de Jesucristo. ¿Cuándo comenzó su ministerio Jesús? ¿Cuándo rompió ligaduras que tenían que ver con la familia?
Hablo de rompimiento porque comenzaba una nueva etapa en la vida de Jesús. Se empezaba ya el tiempo de su ministerio. Era el nuevo tiempo de Dios. Dice la Biblia, a los 30 años Jesús fue al río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, tenía 30 años de edad y allí comenzó, bajo la unción del Espíritu Santo, Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret para que hiciera milagros en el planeta Tierra. A partir de los 30 años, Jesús empezó a sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Jesucristo era el Hijo de Dios. En cierta ocasión, su madre y sus hermanos fueron a buscar a Jesús, que caminaba de ciudad en ciudad, estaba con sus apóstoles, y entonces le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús se volteó hacia sus discípulos, tocó a sus discípulos que estaba discipulando y les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Esos son mis hermanos, esas son mi madre, ese es mi Padre, el que hace la voluntad de el que me envió. Jesucristo estaba ya en su ministerio. O sea que Jesucristo vivió su vida familiar y supo vivir su vida ministerial. Y ya cuando estaba a punto de ir de la tierra al cielo, cumpliendo el mandato en la cruz del Calvario, allí dice la Biblia que no dejó desamparada a su madre terrenal María. Los que estaban al pie de la cruz eran Juan el apóstol y María su madre. Y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. O sea que estaba dejando a María bajo el resguardo de Juan el Bautista. Jesucristo hasta lo último no desamparó a su madre. La Juan dejó. el apóstol. Juan el apóstol. Juan el apóstol fue quien tomó a María para darle la protección y el sustento. Entonces, hasta lo último, Jesús no desamparó a su madre María. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de hijo. Honrar a papá y a mamá. Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo fue 100% Dios en la tierra y 100% un ser humano. Cristo al resucitar, Él resucitó en un cuerpo glorificado y volvió a tomar la posición que antes tenía en el cielo, con una diferencia: tenía todo el poder ya sobre el diablo. O sea que la segunda persona de la deidad, Cristo Jesús, había derrotado como ser humano aquí en la tierra a Satanás. Satanás fue derrotado en el planeta Tierra, ahora Cristo está reinando en el cielo y dejó mientras tanto aquí en la tierra a la iglesia. Nosotros los cristianos estamos aquí, somos el cuerpo vivo de Cristo, somos la palabra viva de Cristo, somos los que damos la enseñanza de la palabra de Jesucristo, para que todos puedan caminar en las bendiciones que Cristo logró para nosotros. Por eso Dios el Padre honra al Hijo. Jesucristo fue honrado. Jesucristo es el único que obedeció al 100% al Padre. Es el único que ha agradado al Padre. Por eso, si tú agradas a Jesucristo, si tú aceptas a Jesucristo, amigo, amiga, honras a Jesucristo en tu corazón y reconoces que Jesucristo es el único que puede salvarte de todo pecado y darte la vida eterna, que Jesucristo es el único que puede ayudarte contra este coronavirus y cualquier otro problema, porque empiezan otros problemas. El día de mañana comienza el verano. Verano es el tiempo, es un nuevo tiempo, es el tiempo donde hay prosperidad económica, Dios lo determinó, pero también es el tiempo donde el diablo ataca el dinero, ataca el trabajo, ataca todo lo que tiene que ver con el salario. ¿Estás preparado? ¿Estás bajo un manto protector de Jesucristo? ¿Estás en protección de todo lo que vendrá? Acude a Jesucristo.
Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso hay una carta que queremos presentar. Es una cápsula que tenemos aquí grabada de lo que Dios nos diría a nosotros al tiempo de hoy. Podemos escuchar esta carta, es Dios hablando a nuestros corazones. Honremos a nuestros padres. El que honra a papá y a mamá tiene toda la bendición de Dios el Padre y de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres, porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más que lo que tu Padre terrenal podría darte, porque yo soy el Padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos, porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza, porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón, porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar, porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu Padre y te he amado como a mi Hijo Jesús, porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti. Y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí, y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor.
vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios. Hay dos bendiciones para todo hijo que honra a los padres, y la primera es que van a ser prósperos, les va a ir bien en todo, y la segunda es que Dios les va a alargar la vida, van a ser longevos. Y estas son las mismas bendiciones también para todos aquellos que consideran a Dios como su Padre. Así que doy a todos los padres que nos están viendo un feliz Día del Padre. De manera especial agradezco a Dios por mi padre, el apóstol Jesús Tax, como mi abuelo Jorge López Cámara, y bueno, todos los demás padres también de la Iglesia Maranata. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. El diablo ha querido eliminar a muchos padres en este coronavirus, pero viene una recompensa de Dios para todos los padres, y Dios los va a levantar para que sean reyes, para que sean sacerdotes y sean profetas, sean los ungidos de Dios en esta tierra. Es por eso que Dios los ha sanado, es por eso que Dios los tiene con vida, porque ustedes van a dar ese cariño, esa sabiduría a las generaciones que están por venir. Bien, voy a dar algunos saludos rápidos. Tenemos también de la familia pastoral, de Virginia Tax, el apóstol, Meche, Eloísa, Elvira, envía saludos al apóstol, la familia Noriega nos envía saludos, Rosa, María, saludos también para Vicente Pérez Arias, Ramón Hernández Gómez de Chiapas, de Veracruz, Rita López, de Miguel Hidalgo, Joana Santiago Jiménez, Socorro Aguilar de Chiapas, Remedios Sánchez, Aldelubia Torres, el hermano Freddy, la familia Hernández Díaz, la señora Mari Carmen Clavijo, en fin, hay muchos saludos. Gracias por cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Gracias por todos sus saludos, los bendecimos a todos los padres y a toda la familia. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones.